el dato a hoy efectivamente es entre 11 y 12% respecto al año pasado, ¿verdad? Teniendo en cuenta que hay un 4% de inflación respecto del año pasado y que se ha dicho que la economía ha venido creciendo más o menos en un ritmo de un 4%, ¿verdad? Pues entonces por lo menos estamos por encima de eso. Evidentemente uno esperaría bastante más. Lo que pasa es que no necesariamente el crecimiento de la economía se refleja en el crecimiento de recaudación, porque habrá que recordar que la nuestra es una economía muy dinámica en el sector servicios, que está exento, por ejemplo, del impuesto de ventas, ¿verdad? Y como el impuesto de ventas se amarra muy bien para efectos de control con el impuesto de renta, pues eso también tiene alguna afectación. Pero digamos que el compromiso nuestro en la dirección, fijado claramente por el señor ministro a principios de año y a mí personalmente cuando él me ofrece venir a trabajar con él y con el gobierno en esta lucha en la que estamos, es un 0.25% del PIB durante el primer año en acciones tanto de tributación como de aduanas, ¿verdad? Eso quiere decir que el reto nuestro estuvo en buscar acciones que, revisando periodos pasados que no estuviesen todavía prescritos, ¿verdad? O sea que todavía pudiesen ser revisados por tributación, se lograran digamos, recaudar dinero que de otra manera nunca hubiera entrado. El tema de que los ingresos crecen a una determinada tasa X, al fin y al cabo, pues queda opacado si los gastos van a crecer a esa tasa duplicada. Entonces, esos datos hay que verlos conjuntos. Nada hacemos con que los ingresos crezcan un 10, un 15, un 20%, si los gastos van a crecer un 30, un 35%. Entonces, es un tema de manejar las dos partes. Es un tema, digamos, de actuar sobre el crecimiento del gasto y también actuar sobre la mejora de la recaudación. Nosotros creemos que de momento los esfuerzos que ha hecho Hacienda sí han tenido un impacto sobre la recaudación tributaria. Los resultados a hoy son, bueno, a septiembre tenemos casi 40.000 millones de colones. En un documento que yo pues les he enviado a ustedes viene a septiembre los logros de las acciones. Cada 3 meses hemos dado rendición de cuentas a la Contraloría y a la ciudadanía en general con conferencias de prensa, pero sobre todo con llevar este documento, digamos, al público para que sepa qué es lo que estamos haciendo y que esos 5 planes que definimos, que son todos producto de buenas experiencias de tributación en el pasado, que son todos productos de simplemente un cambio de visión en lo que hacemos para hacerlo con los mismos recursos, lograr más resultados. Pues nos ha llevado a tener aproximadamente 40.000 millones de colones que de otra manera no habrían entrado nunca a las arcas del Estado. No todo esto ya entró, hay otra parte que está por cobrar, pero estamos haciendo un esfuerzo extraordinario porque esté todo cobrado antes del 31 de diciembre y que esto se refleje en el esfuerzo de recaudación. El director de tributación está haciendo un buen trabajo porque uno lo ve que se está moviendo, ¿verdad? Y la gente ya empieza a hablar de que el director de tributación está haciendo cosas diferentes para tratar de hacer cruces y de recaudar impuestos de gente que lo viene evadiendo. Me parece que el crecimiento de apenas un 10% de los ingresos tributarios del gobierno, que es básicamente lo que crece la economía en términos nominales, suena abajo, ¿verdad? Obviamente cuando la economía crece poco es más difícil recaudar porque entonces las empresas ganan poco y entonces no hay posibilidades de recoger mucho impuesto sobre la renta, se vende menos y por lo tanto es más difícil recoger impuestos sobre ventas. En ese sentido uno debería estar viendo, dados los esfuerzos que se están haciendo por el lado de control de evasión, un mayor crecimiento. Creo que parte de los errores que uno podría criticar digamos, a lo que se está haciendo para controlar la evasión y también va a lo que se está tratando de hacer en reforma tributaria, es que al final de cuentas lo que se enfocan casi todas estas medidas es a tratar de recaudar más en los que ya están pagando. Las limitaciones propias que puede tener cualquier administración tributaria del mundo siempre parte de 2 lugares.
como casi todo en la vida, ¿verdad? Los factores externos o factores internos. Los externos, nosotros tenemos una situación de que hay normas que no son suficientemente, que no le dan suficientes potestades a la administración para, por ejemplo, poder tener más información. Sería muy útil para la administración tributaria contar no con las transacciones bancarias de las personas, porque eso va contra el derecho de intimidad, pero sí que sería muy útil tener el saldo promedio de una cuenta de un contribuyente, porque entonces eso haría que el contribuyente sea más diligente a la hora de manejar su perfil fiscal a la hora de declarar. Y luego hemos contado con algunas limitaciones internas, que es que la información, que es mucha, con lo que cuenta la información tributaria, la administración tributaria, no necesariamente está siempre lo depurada que tiene que estar para poder definir perfiles de riesgo de contribuyentes. Eso lo hemos venido mejorando. El EDI, que es un software de ayuda para la confección de declaraciones, permite que toda la información que declaran los contribuyentes entre limpia sin necesidad de ser validada en cuanto al número de cédula del contribuyente, ni tampoco en cuanto a los montos de la misma declaración. Entonces eso ya ayuda muchísimo para los planes del 2012. Costa Rica siempre ha tenido un problema estructural de que tiene déficits crónicos. Siempre los gastos son más altos que los ingresos, simple y sencillamente porque la población demanda y merece tener buenas escuelas, tener buen gasto público, buena salud, y esto siempre se ha financiado mal. Entonces una de las cosas que hemos estado tratando de hacer es que ahora sí financiemos bien, y entonces sí necesitamos una reforma. Estuvimos pensando mucho acerca del diseño de la reforma, y vimos que Costa Rica había tenido un proceso de diálogo en los últimos años sobre una reforma. Fue la reforma estructural que se planteó desde el 2002 al 2006. Lo que hicimos fue tomar los elementos más digeribles o más paleables de esa reforma y planteamos la reforma actual. Eso fue en enero. Hemos tenido un proceso de diálogo que la ha hecho más progresiva la reforma, y entonces ahí es donde estamos hoy en día. Creo que sí necesitamos una reforma fiscal. Lo que presentó el gobierno fue una reforma tributaria, donde nada más está haciendo un planteamiento muy fuerte en la parte de impuestos y relativamente poco o casi nada en la parte de gastos. Entonces, creo que sí hay que hacer una revisión general, porque tenemos una situación de déficit fiscal en el orden del 5 y pico % del PIB, que hace que con una tasa de crecimiento de la economía relativamente baja, la deuda empiece a subir. Creo que tal vez el enfoque del gobierno me parece que se ha equivocado un poco en el sentido de enfocarse demasiado en la parte tributaria y no preocuparse tributaria de un nuevo proyecto de impuestos, y no preocuparse tanto por la parte de cómo hace para controlar el gasto, o cómo hace para darle un mejor destino a los ingresos que está recaudando vía impuestos, mejorando la calidad del gasto para al final crear las condiciones para que la economía pueda crecer más de lo que está creciendo, ¿verdad? Y esa parte la ha dejado muy de lado y se ha preocupado mucho por la parte de impuestos, lo cual hace que entonces la solución de mediano o largo plazo que se requiere no necesariamente va a salir. Por otro lado, estamos transformando el IVA, o estamos transformando el impuesto de ventas a un impuesto al valor agregado. ¿Qué significa eso? Que ahora las empresas eventualmente hasta pueden bajar sus costos, porque pueden descontar ciertas cosas que antes se imputaban a los costos. Y esto además nos ayuda a mejorar la recaudación indirectamente, porque nos hace que cada uno exija la factura. Cada quien exige la factura, simple y sencillamente es como que tuviéramos un ejército de auditores, porque de esa forma yo puedo descontar los gastos en impuestos del impuesto de ventas que yo tengo que cobrar al final de la cadena productiva. Los conceptos de renta global y renta mundial simplemente le dan un poco más de progresividad a la reforma. La renta global lo que hace es que cuando yo tengo una empresa y tengo ciertas actividades que están afectas a la empresa, entonces yo lo que hago es que tengo que poner todo en una buchaca, y
después le aplico una tasa progresiva a esa cantidad de plata. Entonces, en lugar de que todo el mundo pague una misma tasa, se logra hacer más progresiva la reforma. En renta mundial, lo que se quiere es que la gente de mayores ingresos, cuando repatrien platas al país, se les va a cobrar un impuesto, que es básicamente el impuesto, son las rentas pasivas del capital. Entonces lo que uno tiene es que si uno, por ejemplo, hizo un trabajo en El Salvador y se ganó $100.000, si uno trae esa plata no va a pagar. Lo que va a pagar es, si yo agarré esos $100.000 y los invertí y gané 10%. Entonces eso traigo los 110.000 pesos y esos 110.000, los 100.000 bien justificados de que simplemente por las rentas del trabajo no pagan. Lo que sí pagaría es un 15%, el 10% que fueron rentas pasivas del capital, entonces pagarían 1.500. En ese sentido, lo que se trata es de dar, saber mejor cuando la gente trae, cómo se justifican los cambios patrimoniales. Nosotros siempre hemos defendido la posición de que Costa Rica requiere en todo caso una reforma fiscal. Ahora, lo que está planteando el Poder Ejecutivo y que está ahorita en proceso de dirimirse en los siguientes días, no necesariamente debe ser contemplado como una reforma fiscal, sino más una reforma tributaria. Nuestra posición desde la perspectiva de una verdadera reforma fiscal tiene básicamente 3 pilares que hemos hecho en todo caso manifiestos a lo largo de estos últimos meses, en donde el tema fiscal y el tema tributario han salido en todo caso a la palestra. Primero que todo, aquí estaríamos hablando, y esa ha sido en todo caso nuestra tesis, de que una verdadera reforma fiscal empieza por esquemas que efectivamente permitan un control efectivo del gasto público, y esto significa eventualmente que tiene que abordarse tarde o temprano desde esa perspectiva el tema de una reforma del Estado a nivel profundo. Por lo que ha pasado en otros países cuando se pasa del impuesto de ventas al IVA, es que sí hay un aumento importante en el nivel de precios, sí hay un golpe, que es un golpe de una sola vez, no es que a partir de ahí se genera una situación inflacionaria, sino que vamos a ver aumentos y posiblemente después vamos a ver otra vez al Banco Central tratando de estabilizar los precios, pero sí va a haber un golpe al poder adquisitivo y el mismo se va a ver reflejado en un menor consumo del sector privado, y posiblemente vamos a ver un efecto de personas esperando ver qué reforma fiscal se da para a raíz de ahí ver qué decisiones de inversión van a tomar. O sea, en este momento hay muchos productores que están esperando a ver cuál va a ser el resultado final de la reforma fiscal, y a raíz de ahí pues tomar otras decisiones en cuanto a aumentar empleo, aumentar producción, y de la misma forma tenemos consumidores que están diciendo, bueno, tengo planes por invertir en una casa, pero mejor me espero la reforma fiscal a ver cómo va a quedar todos los temas del costo de la vida, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre al respecto. Yo creo que la mayoría de las personas en Costa Rica están de acuerdo en que va a pasar alguna especie de reforma fiscal, alguna versión. Todavía no se sabe cuál, pero las personas sí están muy a la espera de ver cuál va a ser el resultado final.